todos ustedes, mi nombre es Dani Rojo y estamos en esta maravillosa sección llamada NFL a la Mexicana con un toque argentino porque me acompaña el gran Agustín Grimaldi. Agus, buena tarde, ¿cómo te encuentras hoy? Hola Dani, hola Ramiro, hola Sergio, ¿cómo están? Muy bien, Agus, muchas gracias. Y también nos acompaña en controles y producción mi querido y gruñón, chef Sergio Nafarrate, porque luego se enoja porque digo mal su apellido. Y en esta ocasión tenemos a un tackle ofensivo que jugó nada más y nada menos que con los Jefes de Kansas City, con las Águilas de Filadelfia y los 49 de San Francisco, y él es Ramiro Pruneda. Buen día, Ramiro, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias por la invitación, Dani. Agustín, un gusto de estar aquí con ustedes y con mi amigo Nafarrat. A ver, ya lo voy a decir mal. Nafarrate, para que no se vaya a enojar. Ya lo dije bien. Siempre el mismo problema con el chef. Más o menos para que tengan un poquito de idea con el calibre de invitado que tenemos, Ramiro participó en el TEC, fue parte de 4 campeonatos nacionales, también fue nombrado mejor liniero ofensivo 3 veces por la UNEFA y jugó en 5 ocasiones el Tazón Azteca para el seleccionado nacional. ¿No es así, Ramiro? Es correcto, eso fue parte de nuestra historia dentro del fútbol colegial acá en México. Pues logros increíbles, Ramiro, que has tenido a inicios de tu carrera. Cuéntanos cómo fue tu experiencia con cada uno de ellos, con tus nombramientos. Fíjate, todo empezó realmente con el hecho de solamente de querer jugar fútbol americano. Yo nunca imaginé, nunca había soñado llegar hasta donde llegué o conseguir los logros, o tanto en equipo y de manera individual que conseguí en mi carrera colegial. Yo realmente solo buscaba poder jugar fútbol americano. Yo era algo que yo veía en la televisión, que era aficionado a los 49 de San Francisco desde mi niñez, por mi papá, obviamente, que él es un gran aficionado de este equipo, y solamente era querer jugar. Yo le decía cuando era un niño, yo quiero jugar fútbol americano, méteme un equipo, méteme un club de las ligas infantiles allá en Monterrey, pero todo está muy bien equilibrado en la parte de que si tienes determinada edad, tienes un límite de peso. Entonces yo siempre fui un niño un poquito más desarrollado que otros niños, por no decir gordito. Entonces era más pesado que mis compañeros de mi propia edad. Entonces me tocaba o me tocaría jugar con niños hasta 3, 4 años mayor. Cosa que mi papá dijo, no te vas a meter a jugar infantiles, porque la diferencia es mucho en cuanto a la madurez de jugar fútbol americano a esa edad. Yo tenía 10 años, pero me tocaba jugar con niños de 14 años, ya otro nivel de escolaridad, ya niños que habían pasado por la pubertad o estaban en esa etapa, y yo todavía no, a los 10 años. Entonces, hasta que entré a la preparatoria en la Universidad Autónoma de Nuevo León, la preparatoria número 2, fue que empecé a jugar fútbol americano. Entonces, de ahí tengo la fortuna que estando en la preparatoria me toca un equipo que en mi primera temporada en mi vida me toca ser campeón con la preparatoria en un torneo de interprepas dentro de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Segundo año me toca volver a ser campeón de manera consecutiva. Me toca ser seleccionado para un equipo representativo de la universidad que se llamaba Tigres Juvenil. Entonces también logro un campeonato con ellos. Entonces siempre he tenido la fortuna a nivel colegial de, en el equipo que yo llegaba a estar, lograr campeonatos en varias categorías. Entonces, pues digo, el mejor fue ya estando en el TEC de Monterrey, lograr 4 campeonatos nacionales. Es algo que, bueno, por aquí debo de tener los anillos de campeonato nacional. Este de aquí es el primero que tengo. Este es el primer anillo de campeonato nacional de manera invicta que logramos en el TEC de Monterrey. Y bueno, por aquí deben de estar los otros anillos de campeonato nacional. Y el último, este sí lo tengo que enseñar, obviamente, porque es un logro que se da por primera vez en la historia dentro del TEC, que es el tricampeonato de manera nacional. Entonces, es uno de los mayores tesoros que tengo a nivel colegial, mis anillos de campeonato. Ramiro, contame un poquito cómo fue tu experiencia en Europa. Fíjate, yo
afortunada o desafortunadamente, no me toca jugar en Europa. Había un proceso para cual los jugadores mexicanos pudiéramos llegar a la NFL. Era un camino largo, un filtro bastante largo, porque primero tenías que ser seleccionado. Te daban una carta de selección y dentro de todos los jugadores mexicanos que tenían esa invitación, había un filtro y solamente se iban los mejores que tuvieran las pruebas, tanto físicas y de fútbol, porque se hacía una calificación, se hacía todo un profile para cada uno de los jugadores, que se asemejara lo más cercano a los estándares de la NFL. Obviamente en ese entonces éramos, y lo que hacíamos era ver el combine de la NFL, de esos jugadores que van saliendo para poder entrar al draft, y esas eran las marcas, nuestro benchmarking, para nosotros poder buscar esas marcas y estar lo más cerca posible. Entonces pasábamos ese filtro y teníamos la oportunidad de viajar a Tampa, Florida, donde era un campamento que hacían de jugadores internacionales, pero de jugadores internacionales te estoy diciendo a nivel mundial. Había jugadores europeos, asiáticos, de los cuales de 120, 110 jugadores se reducía la cantidad a 35 jugadores, que se separaban o se repartían hacia los 8 equipos que estaban en la NFL Europa. Obviamente, en esa preselección se seleccionaban hasta 50 jugadores. Entonces, de 120 se pasaba a 50, de 50 se iban 32 o 35 jugadores a Europa. Entonces, justamente, antes de yo poder jugar en la NFL, yo tenía que pasar todo este filtro. Pero justamente hay una historia detrás y voy a intentar acortarla lo más posible. Pero justamente ese anillo que te enseñé del tricampeonato, yo no estaba en esa lista porque yo ya había hablado con mi coach, había hablado con mi familia. Y en el 2006 yo había decidido buscar la oportunidad de hacerme profesional. Entonces viajo a Tampa, Florida, paso todos estos filtros y justo en el último juego de scrimmage, en el último juego de preparación, en entrenamiento conjunto, para poder definir el roster, yo ya estaba con el equipo de los Centuriones de Colonia, pero te estoy diciendo que en la última práctica faltaban 5 o 10 minutos para que se terminara, dieran la calificación y al día siguiente entregaran la lista final, te entregaran tu contrato y firmaras y viajaras hacia Europa. Entonces, faltando 5 minutos, yo sufro un accidente. Una jugada desafortunada, alguien cae en mi rodilla por la parte de atrás, entonces mi ligamento cruzado, el anterior, el posterior, se fractura la rótula, se desprende un paso de cartílago, una fisura en el fémur, los ligamentos laterales, meniscos, todo lo que se podía romper, se rompió, todo. Entonces yo ya no juego en NFL Europa, aunque yo estaba en la preselección con los Centuriones de Colonia, y ellos, por parte del seguro de gastos médicos que teníamos, me mandan a la ciudad de Birmingham, Alabama, para hacer mi rehabilitación. Obviamente yo no firmé contrato, entonces yo sé que aparece en mi biografía que yo estuve con los Centuriones de Colonia, pero estuve en esa preselección. Ese último día me separaron 5 minutos de poder viajar a Europa y que otra hubiera sido mi historia. Pero y causé una muy buena impresión, una muy grata impresión a todos los entrenadores, a todos los buscadores de talento que estaban de la NFL poniendo atención a los equipos, porque muchos de los equipos de la NFL mandaban a sus jugadores para seguir desarrollándolos y era conformar un roster de 47 jugadores de Estados Unidos, de los 32 equipos de la NFL, armar 8 equipos, más esos 2, 3 jugadores internacionales europeos, asiáticos o mexicanos. Entonces, causo muy buena impresión. Yo hago toda mi rehabilitación, juego mi último año en la universidad donde logro este tricampeonato y ahora otra vez empezar todo el proceso de selección para volver a viajar a Europa para poderte volver a ganar un lugar. Porque cabe mencionar que de esos 32 lugares, estamos hablando de entre 4 y 5 jugadores internacionales por equipo. De esos 32, 35 jugadores, solamente seleccionaban a 4 jugadores para poder estar dentro de la NFL. Por eso te digo que era un filtro, primero en México, luego con jugadores internacionales 120, 50, 32, para que sean 4 jugadores los seleccionados
para irse a la NFL. Ya un compañero mío, Rolando Cantú, que actualmente trabaja para la organización de los Cardenales de Arizona, fue el primer mexicano en lograr este paso. Pasa todo este filtro, es de los 4 mexicanos, se termina la temporada, le dan un contrato extra, es el primer jugador mexicano activo hecho en México que logra pisar el campo de juego contra los Indianapolis Colts en el 2008, si mal no recuerdo. No, 2007. 2007 es cuando él logra esta gran hazaña. Entonces, era volver a pasar todo ese proceso. Pero justamente en el mes de enero, cuando yo estaba en la preparación antes de viajar a Tampa Bay, yo recibo una llamada de los jefes de Kansas City. Y es todo un proceso de ir a la ciudad de Kansas City a hacer un private workout, un trabajo privado, una prueba privada, para ver cómo yo estaba, por lo que ya habían visto anteriormente de mí en el 2006 cuando estaba en los Centuriones de Colonia en los campos de entrenamiento. Y me ofrecen un contrato por 2 años, el cual yo en ese momento decido no firmar sin saber lo que venía después para mí. Yo regreso a Monterrey y justamente vuelve a suceder lo mismo. 2 días de estar en Monterrey, recibo una llamada de los Raiders de Oakland, bueno, en ese entonces estaban en Oakland, para hacer el mismo proceso, viajar a la ciudad de Oakland, hacer las pruebas, ofrecimiento de contrato. Yo obviamente ya con algo justificado puedo decir que no, porque tenía que negociar ya con 2 equipos. Regreso a la ciudad de Monterrey, empieza la negociación con estos 2 equipos y entra un tercero que es las Águilas de Filadelfia. Ya no me dicen, vente a viajar. Si hay 2 equipos que te quieren, no necesito ver nada más. Nosotros también entramos en la pugna para ver con qué de los 3 equipos firmamos. Entonces, 22 de enero del 2007, el vicepresidente de operaciones, el señor Lin, de los jefes de Kansas City, viaja hasta la ciudad de Monterrey para renegociar el contrato y poder que yo firmara con ellos. Entonces, en una cena con mi familia, con el vicepresidente, empieza la negociación. Bueno, primero la plática, después ya la negociación en forma, y es cuando se decide firmar el contrato, y ya la noticia a nivel nacional aquí en México la damos a conocer el 24 de enero. Y así es como se da mi llegada a la NFL, siendo el primer jugador mexicano sin haber jugado en NFL Europa, porque no jugué, solamente estuve en los campos de entrenamiento, de firmar como agente libre para la NFL, jugador hecho en México, en una escuela, en una universidad mexicana. Ramiro, ¿y por qué dijiste que no al principio? ¿Había alguna incomodidad, algo? No, fíjate que no, porque al final de cuentas todo lo que yo había trabajado, todo lo que yo había hecho, era para precisamente eso, yo poder tener la firma del contrato, o sea, yo tener mi hojita, poder firmar el contrato. Pero en ese momento mi corazón, mi cabeza me decía, no, espérate, todavía no firmes. Entonces, yo doy conferencias, doy pláticas a universidades, a jóvenes de bajos recursos o jóvenes con problemas socioeconómicos o sociales, o en rehabilitación de drogas. Les cuento justamente eso, que cuando yo regreso a Monterrey, en ese entonces, pues pagar un roaming internacional de celular era carísimo, salió un ojo de la cara. Entonces, hasta que yo no llegaba a Monterrey, bajaba del avión y podía platicar uno a uno con mi papá, pues obviamente le dije, no, me ofrecieron contrato. No, qué bueno, felicidades. Y dije, pero es que no firmé. Pues, ¿qué tienes en la cabeza? Ya te está afectando tanto golpe en la cabeza. ¿Por qué no firmaste? Era por todo lo que habías luchado, habías trabajado y les dijiste que no. Háblales ahorita y diles que vas a firmar. Y yo les decía, no, espérame, es que algo me dice que lo tengo que procesar, pero luego si dicen que no sé, no me van a decir que no. Simplemente tengo que procesarlo en mi cabeza, como que todo pasó muy rápido. Yo no lo esperaba en ese momento y sí fue algo que dije, pues, que me esperen. Pero se dio bien porque empezaron a caer unas ofertas una tras de otra. Entonces ya me dio la oportunidad de poder negociar con los 3 equipos y que, bueno, me fuera bien en esa negociación al final de cuentas.
Y luego, ¿cómo fue tu estancia en Kansas City? ¿Cómo fue el proceso de entrenamiento? ¿Cómo fue el haber llegado a la NFL y luego el haber recaído en un equipo que te quiso también, como fue Filadelfia? Fíjate, fue un año complicado para el equipo. Obviamente para mí fue un año maravilloso, porque había logrado algo por lo que yo había trabajado. Y una pregunta que me hacían, oye, ¿qué es lo más difícil de poder estar en la NFL? Si era la velocidad, la fuerza. Y la verdad no, porque fíjate que hay una pregunta que me han hecho en muchas ocasiones en cuanto que si en México tenemos el nivel para que haya jugadores mexicanos en la NFL. Y yo me he atrevido a decir que sí, que en México tenemos el nivel para competir en la NFL. Lo que no tenemos es la preparación o la planificación a temprana edad para proyectar jugadores hacia la NFL. Cosa que programas como el TEC de Monterrey, mi alma mater, mi universidad, sí lo ha hecho, porque actualmente los dos jugadores mexicanos que están en equipos de la NFL son egresados de mi alma mater, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, que es Isaac Alarcón y Alfredo Gutiérrez. Y ojo, porque para el 2022 se acerca otro jugador mexicano, egresado de nuestra alma mater del TEC de Monterrey, y también liniero ofensivo. Entonces, primero Dios, tendríamos 3 jugadores mexicanos en la NFL. ¿Por qué? Porque el TEC de Monterrey se ha preocupado, justamente lo que te decía, en la planeación, en la proyección de jugadores a muy temprana edad para poder llegar a la NFL. Alfredo Gutiérrez acaba de cumplir 24 años, Isaac Alarcón en su segundo año en la NFL acaba de cumplir 22 años. Bueno, este año ya cumple los 23. Entonces, estamos hablando de que están llegando de la edad perfecta para poder aprender y para poder llegar. Entonces, no se trata de la velocidad, de la fuerza y de lo que pudiera ser la velocidad de fútbol ya dentro del terreno de juego en cuanto a asimilar la información. Eso te acostumbras y te mueves rápido. Tu instinto, lo que te enseñan en el TEC de Monterrey, te da para poderlo hacer de la mejor manera y adaptarte lo más rápido posible. Aquí el problema es ese, que le perdamos el miedo. Y no necesariamente porque el miedo sea malo. Al final de cuentas, el miedo debe ser tu mejor aliado porque es lo que te mantiene vivo, lo que te mantiene en movimiento. Pero hay que atreverse. Isaac, Alfredo, yo y otros compañeros como Rolando, como Mauricio, como Eduardo, como Manuel, jugadores que te estoy mencionando, Salomón, jugadores que estuvimos en la NFL, porque nos atrevimos a hacerlo. Entonces, el proceso de adaptación fue rápido, pero obviamente con todas sus bemoles de lo complicado que puede ser estar jugando fútbol americano en el mejor nivel del mundo. ¿Y has tenido contacto con Isaac o con Alfredo en este último momento? Sí, estamos en comunicación constante. Rolando Cantú, un poquito más, digo, ya que él trabaja por una organización como los Cardenales de Arizona, él ha sido más como ese tutor que ha estado constantemente detrás de ellos desde el inicio de su preparación. Él está con ellos desde hace 3 años aproximadamente en constante comunicación, yo un poquito más alejado, pero sí es así como que, ¿qué necesitas? Oye, recuerda esto, consejos mínimos, pero sí hemos estado en comunicación. Creo que es algo que se logra a través de nuestra alma mater, que sentimos esa hermandad por haber defendido en la universidad los mismos colores, ellos también con campeonatos nacionales, así que nos une no solamente el ser mexicanos, sino haber defendido a los mismos colores dentro de la universidad. Oye, y otra pregunta. Mencionaste que te empezaron a gustar los 49 por tu papá, pero explícanos así como que más, cuéntanos más cómo es que nació tu amor por los 49, porque a final de cuentas, pues, terminaste con ellos también, entonces qué padre, ¿no? Sí, fíjate, al final, mi papá es de esa generación, bueno, por mi abuelo, era una generación que trabajaba en Estados Unidos en el campo. Mi abuelo se los llevaba por temporadas a trabajar en los campos, a recoger la pizca del durazno, del chabacano, de todo este tipo de frutas, se los llevaba al estado de California y ahí trabajaba mi papá por temporadas, porque mi abuelo era de que
vas a aprender el oficio, vas a aprender a trabajar y te va a llevar a las huertas, a las hectáreas, allá a trabajar, lo que es el trabajo fuerte, porque ahí no te pagaban por hora, te pagaban por lo que tú alcanzabas a cosechar y que estuviera en buen estado la fruta para que recibieras tu pago. Pero eso sí, mi abuelo es el que cobraba y luego es el que repartía el dinero, de parte de la anécdota. Pero viviendo en el estado de California, mi papá, entonces dentro de sus ahorros, él empezó a saber del fútbol americano. Entonces, un fin de semana que no le tocaba trabajar, se va a la ciudad de San Francisco, compra el boleto más económico que pudo o que logró comprar allá en Estados Unidos para el estadio El Candlestick. Y era la parte más alta del estadio, la parte más alta del estadio. Pero justamente estando ahí, pues era un juego de los 49 de San Francisco y de ahí nace su afición. Todavía no estaba casado mi papá en ese entonces. Y él, dentro de los souvenirs, compra esa famosa, no sé cómo decirlo, igual, no sé si sea en Argentina o aquí en México, chamarra, chaqueta, polera, no sé cómo llamarla, como la que traes ahorita, Agustín, pero esa famosa dorada de los 49 de San Francisco, muy emblemática del equipo, logra comprársela. Entonces, conoce a mi mamá, se casa con mi mamá, entonces de ahí nace. Todavía estaba trabajando en Estados Unidos, obviamente después de casado, todavía ahorrando dinero para poder comprar una casa acá en México. Y en ese entonces, a la edad de yo 2 años, mi papá en una venta de garage, en una venta de esas de patio en Estados Unidos, se encuentra un casco y unas sombreras. Y se vuelve un tema muy bonito porque él escribe en una postal con la foto, esta que te menciono, se la escribe, se la dedica a mi abuela, escribiéndole, y es porque la tengo aquí, la fotografía, no sé si se alcance a ver, esta fotografía que está aquí. Sí. Tenía 2 años de edad, obviamente, y aquí abajo está la dedicatoria, igual no se alcanza a distinguir un poquito por la luz, pero mi papá escribe, le dice, para mi abuelita Mina, se llama Maximina, pero le decíamos Mina, de tu nieto, por ese gran deportista que va a ser en un futuro. Y esta fotografía la dejó ahí guardada, y de alguna manera u otra, como voz de profeta, por así decirlo, de alguna manera, pues se volvió realidad, porque su primer juego de NFL de mi papá fue con los 49 de San Francisco, y que su hijo, en esa foto, en ese casco y en esas sombreras que había comprado por 50 centavos de dólar en una venta de garage, pues se volvió realidad, porque cuando yo le hablo, después de que me había liberado las Águilas de Filadelfia, yo estaba en negociaciones, porque esa es otra, yo no tenía gente, entonces yo era el que tenía que hacer las llamadas. Me toca que me pasen el contacto a los 49 de San Francisco, y después de varias semanas de estar negociando, logramos cerrar el contrato con los 49 de San Francisco, y a la primera persona que yo me comunico es con mi papá para darle la noticia. Me acuerdo que estaba el teléfono con él, y de repente ya no escuché nada porque el teléfono se había caído, escuchaba gritos allá a lo lejos. Obviamente esa chamarra dorada, esa chaqueta dorada, me la regaló estando yo en la preparatoria. Dijo, mijo, ojalá y tengas la tuya cuando juegues en la NFL. Yo nunca me imaginé, ni en mi sueño más guajiro me imaginé estar en la NFL. Para mí solamente era jugar fútbol americano, obtener mi título profesional en la universidad y nada más. Y gracias a Dios no solamente fue tener esa chamarra dorada, sino tener el jersey con mi apellido, que fue mejor que tener una chamarra dorada. Y obviamente mi papá tiene una réplica de ese jersey con mucho cariño, porque pues él siendo aficionado. Y imagínate, otra de las cosas, yo nunca como aficionado, nunca había pisado un estadio de NFL, nunca había podido estar en ningún juego. Económicamente la situación era complicada, yo era un estudiante becado dentro de la universidad,
Y mi primer juego de NFL no fue estando en la tribuna, sino fue estando en el terreno de juego con un jersey. Ay, qué bonita historia. Me gustó mucho. Muchas gracias por compartirla con nosotros, de Gracias. verdad. Otra pregunta, a lo mejor ya un poquito más técnico. La separación del TEC de Monterrey con la ONEFA, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves positivo, negativo? ¿Crees que el regreso de la ONEFA pues, va a ayudar al desarrollo de los jugadores? Fíjate, en un principio yo estaba renuente a esta situación. Obviamente sigo muy de cerca lo que pasa aquí en México, y cuando estaba en Estados Unidos, obviamente saber qué es lo que está pasando con el TEC. A mi regreso en el 2012, después de que ya no logro renovar contratos, que por ahí estaba jugando fútbol arena en Estados Unidos, buscando regresar a la NFL, donde decido de que ya es momento de regresar a México y empezar a trabajar aquí. Empiezo yo de coach en el TEC de Monterrey, pero en el campus Estado de México. Mi esposa es de acá, del Estado de México, entonces venirme de Monterrey a la Ciudad de México pues, no fue problema. Empiezo como entrenador en esta universidad, que es un campus hermano, por así decirlo, del campus Monterrey, y obviamente muy de cerca involucrado en UNEFA, en CONADEIP. No me pareció buena la opción, pero creo que sirvió para las escuelas como la misma Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, entre otras universidades, porque subió su nivel. Indudablemente tuvieron que ponerse a trabajar y subieron el nivel. Tan es así que los Pumas de la Universidad de México logran campeonatos, los auténticos Tigres de allá de Monterrey logran campeonatos, logran esos juegos de campeones donde el TEC de Monterrey y el TEC Toluca gana. Entonces, de cierto punto fue malo, pero creo que supieron sacarle provecho a esas malas decisiones. Y ahorita esperamos que este año, que todavía está a prueba, pero que se mantenga la reunificación. Van a ser 6 juegos de temporada, 2 grupos, son 14 equipos, 7 y 7, 6 juegos. Va a haber varias finales, primer lugar contra primer lugar, segundo lugar contra segundo lugar, pero creo que en buena lid. Esperemos que nuestro semáforo epidemiológico nos dé la oportunidad de jugar esta temporada y se mantenga las condiciones óptimas. Creo que gran esfuerzo también de las universidades, digo, esto hay que resaltarlo, que buscaron no solamente que el personal docente estuviera vacunado, sino también los entrenadores de todas las, pues no categorías, sino de todas las disciplinas deportivas, porque estaban en contacto con los muchachos. Entonces fue algo positivo y esperemos que se mantenga ya de manera definitiva para el próximo 2022. ¿Actualmente seguís de coach en el TEC? Sí, estuve 2012, 13, 14, 15 hasta el 2016, 5 años en el TEC Estado de México. También estuve en la Universidad de Anáhuac, México Norte, por 2 temporadas. Y ya por mi entrada hacia ESPN, pues ya no pudimos compaginar mucho el estar en la televisión, estar narrando fútbol colegial, NFL, para con los viajes de los muchachos. Entonces, soy una persona que me gusta hacer bien mi trabajo y como coach soy muy entregado. Y sabía que el estar así, en determinado momento, un trabajo me iba a absorber más que el otro y no iba a poder estar al 100%. Así que decidimos dejar de coachar para dedicarnos 100% a ESPN. Pero sigues jugando, ¿no? ¿O ya terminaste de jugar? Todavía andamos ahí un poquito de tercos, aferrados, tercos, como lo quieran ver, en la liga profesional aquí en México. Según yo, en el 2015, en el último mundial de la Federación Internacional de Fútbol Americano, que fue en Canton, Ohio, iba a ser mi despedida. Mentira. Logramos el tercer lugar a nivel mundial, detrás de Japón. Lamentablemente nos gana la semifinal y ya Estados Unidos le gana la final a Japón. Nosotros ganamos el tercer lugar en contra de Francia. Pero según yo ya iba a ser mi último año. Y en eso, en el 2016, en México deciden hacer la liga profesional, la LFA, la Liga Profesional de Fútbol Americano en México, y me invitan al proyecto. Dije, bueno,
ojalá y que el nivel profesional en México en ese entonces pues creciera, entonces había 4 equipos solamente en la liga y dije, bueno, ¿por qué no? Un año más y ya me retiro. Y así llevo 5 años y todavía digo un año más y todavía no me retiro. Según yo, 2022, ya mis 39 años de edad, digo, ahorita tengo 38, pero para la próxima temporada que empieza en el mes de febrero, ya tendríamos 39 años. Entonces, ahora sí sería mi última temporada. Espero. De todas maneras, la carrera del liniero ofensivo suele ser un poquito más larga que la de otras posiciones, así que tampoco hay mucho problema en ese sentido. Pues más o menos, porque lesiones tengo bastantitas, pero si algo me dejó la NFL es la disciplina y el trabajo físico. De hecho, este año se suspende la temporada por cuestiones de la pandemia. Obviamente, el rezago económico que nos pegó acá en México fue algo fuerte para los dueños de los equipos y para la misma liga. Entonces decidieron aplazar la temporada hasta el próximo 2022. Y tan es así que me quedé con las ganas de competir en algo que recientemente alguien me picó por ahí el orgullo, si es que puedo, todavía no puedo. Entonces, a nivel estatal, me acabo de ganar la inscripción para el Strongman a nivel estatal para poder calificar a nivel nacional del Strongman aquí en México. Entonces, traigo ahí buenos números, igual por la misma disciplina que te digo. Entonces, el gimnasio y la parte de fuerza bruta no la hemos dejado. Entonces, pues ahí estamos un poquito. Ahí si vieran mi Instagram, justamente verán un poquito de lo que les hablo. Sí, yo sí te sigo. Ahorita que hablabas de ESPN, ¿cómo fue la invitación a colaborar con ellos? ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo es estar ahí? Fíjate, ahorita es el trabajo soñado, o sea, jamás, es que esa es otra cosa, o sea, ni la NFL era algo que yo tenía planeado hasta que se presenta la oportunidad y dice, tú puedes jugar, entonces hice todo lo que tenía que hacer para poderlo lograr. Y con ESPN, yo primero tuve una oferta en Fox, porque amigos que habían estado conmigo en NFL Europa, como Carlos Rosado, que está en Fox Sport, él me dice, oye, Ramiro, vente, que te hagan un casting igual para narrar juegos aquí de NFL. Tienes la experiencia, tienes el conocimiento, y ya lo de las cámaras, pues ahí más o menos te puedes acomodar. Y pues va, entonces yo voy a Fox, me dicen, perfecto, nos gustaste, nosotros te hablamos para enviarte el contrato. Pero tenía otros amigos que estaban en ESPN y me dicen, gordo, vente para acá. Ya le dijimos al productor que te fuiste a Fox y no, él te quiere de este lado. Entonces, al día siguiente de que había ido a Fox, voy a ESPN y cuando pues, les gusta el casting de lo que habíamos estado hablando y cuando me llevan con el director del canal, me dice, bueno, ¿cuáles son tus aspiraciones? Y digo, pues, no sé, los que ustedes me digan. Yo recientemente acabo de ir a Fox, me ofrecen el contrato que me van a enviar. No, tú te quedas con nosotros, habla con mi secretaria y ahorita mismo se prepara tu contrato, lo que te dan ellos, más otro tantito para que te quedes con nosotros. Y así fue como se dio, gracias a Mauricio Neltaizo López, otro jugador mexicano que estuvo con las Águilas de Filadelfia, con los Raiders de Oakland, gran jugador, espectacular. Fue el que habló con el productor acá en ESPN y fue el que, gracias a él, tuvimos el contacto para llegar acá. Mira, pásame tantita suerte, Ramiro, dale, échame ahí algo para que... Sí, no, a mí también, ya que estamos. Y ha sido bastante buena la experiencia, porque tengo grandes maestros como Ciro Procuna, John Sutcliffe, Pablo Viruega, Lalo Varela, bastante, Sergio Díaz, Itán Benesla, Fer Tirado, Cari Correa, Rebeca Landa, extraordinarios maestros dentro de la televisión. Gracias a Dios, ya vamos para nuestro sexto año dentro de ESPN. Ya he tenido la oportunidad de hacer varias coberturas en playoff. He ido a 2 Super Bowls, cobertura con ESPN. Actualmente estamos narrando el Thursday Night Football para Centroamérica. Estamos también narrando el fútbol colegial. Bueno, analizando el fútbol colegial dentro de las transmisiones. El Tazón de las Rosas, me tocó recientemente la semifinal del Campeonato Nacional de Colegial.
hemos estado en la doble cartelera del Monday Night Football. Entonces, estamos el domingo en el Red Zone, que va desde la Patagonia hasta Mexicali. Así que mucha gente en Argentina. Me encanta cómo participa la gente y tenemos esa interacción mientras estamos en el Red Zone con toda la gente de Argentina. Increíble. Nos ponemos ahí a platicar cuando se puede, hasta de comidas y de diferentes platillos por allá en Argentina. Es increíble. He estado en varios programas en Argentina. Barsky, he estado mucho participando con él, JP Barsky, JP, bueno, no recuerdo el nombre, pero sé que se apellida Barsky, de CNN de Argentina. Entonces, bastante bien. Me encanta cómo la gente de allá del Cono Sur sigue en la NFL. También con un jugador del River, bueno, ya retirado, se apellida Hernández, traía el número 4. No sé si es Carlos Hernández o Juan Hernández, pero sí. Mira, yo soy hincha de River, pero no, en este momento no sé de quién me estás hablando. Quizá debe ser un poquito. Ahorita te digo, porque tengo comunicación. Hernán Díaz. Ah, sí, jugadorazo. Hernán Díaz, por supuesto, Hernán Díaz. Me escribió por Instagram y estamos en comunicación constante con él. Le encanta el fútbol americano y pues obviamente uno de los grandes jugadores allá del River. Oye, y hablando ya por ese camino del soccer mexicano, para saber a quién nos vas a hacer llorar, no te creas, es broma, ¿a quién le vas? No sé si se alcanza a ver. No se alcanza a ver. Soy Rayado. Soy Rayado de Monterrey. Así que, pues, no me cae tan bien Guiñac ni los Tigres. Por ahí tuve en redes sociales hace como unos meses, tuve por ahí una discusión, una pequeña discusión, no con Guiñac, sino con los aficionados de Tigres. Me atropieron bien y bonito, pero sí, no, yo soy Rayado al 100%, toda la vida he sido Rayado. Bueno, nobleza obliga, opinión sobre uno de los grandes arqueros en la historia de River, que también vistió los colores de Rayados, Marcelo Barovero. Ah, claro que sí. Ay, el trapito. Estando con Rayados, creo que nos quedó a deber, ¿eh? Nos quedó a deber, sobre todo por ahí en la final, en contra de los Tigres, así que tenía pero creo que ya estaba de salida. Y ahorita recientemente acaban de contratar a Aranda, si no mal recuerdo, el portero, no sé si es del Boca o del River. Andrada de Boca. Andrada, exactamente, Andrada. No me familiarizo mucho con los nombres, digo, recién acaban de dar la noticia de su traspaso, ya lograron pagar después de no sé qué tanto problema tuvieron ahí con el pago, pero bueno, ya lo dieron, ya puede vestir la playera de Rayados. Mira, en finales, si Barovero quedó a deber, Andrada también es de dejar deudas en partidos importantes, así que no sé qué también le pueda llegar a ir. Bueno, teníamos a Hugo González, que tampoco nos fue bien con él. Es muy bueno, portero de selección mexicana, no titular, un buen suplente dentro de la selección, pero también no hemos tenido suerte. Bueno, si tuviéramos a alguien como el Patón, como Nahuel, hubiera sido mucho mejor. Muy polémico, pero en los partidos grandes el señor se crece. Y bueno, cambiando ya un poquito otra vez a lo que es la NFL, y pues no es porque sea que a mí no me gusta el soccer, ¿verdad? No es por eso. ¿Con qué coaches y jugadores te gustó más trabajar? Y ya un poco más intrigoso, ¿con quiénes no tanto? Uy, fíjate que nunca he sido de la idea de que hay malos coaches. Al final de cuentas, si he aprendido a lo largo de mi carrera, es de que aún así, de lo que tú pudieras considerar un mal coach, tienes que aprender, porque son formas diferentes de ver el fútbol. Obviamente, ya en cuanto a la estrategia es donde tú puedes considerar un mal coach o un buen coach, pero ya dentro de la toma de decisiones en cuanto a estrategia, ya hablando de si es pase, carrera, o sea, ya hablando de eso específicamente, pero lo que te enseñan
dentro de la técnica, de lo que tú puedes mejorar, todos los coaches de la NFL son buenos. Están en la mejor liga del mundo. No puede haber coaches malos. Bueno, uno que otro por ahí, porque tienen muy buena labia, no voy a decir que no, pero tuve una muy grata experiencia con todos los entrenadores. Me tocó estar con Herman Edwards en los Jefes de Kansas City, obviamente con Andy Reid en las Águilas de Filadelfia, en los 49 de San Francisco. Primero tuve a Mike Nolan, después al coach Mike Singletary, una leyenda como linebacker, tal vez como head coach no le fue tan bien, pero es un extraordinario coach defensivo de linebackers, coordinador defensivo, hace un muy buen trabajo. A veces les cuesta un poquito de trabajo a los coordinadores ya hacerse cargo del equipo, pero me fue bien, en general bastante bien. Lo vamos a dejar así porque nos podríamos meter en temas un poquito complicados si hablamos de una pregunta que me han hecho. Digo, la voy a sacar a relucir porque al final de cuentas pues ya sucedió, ya pasó. No digo que no siga sucediendo, pero sí me tocó algo de racismo dentro de, por el hecho de que un jugador extranjero venga a quitarle el jugador a un nativo americano en su propio deporte. Entonces, sí, por ahí me tocaron 2 que 3 detallitos, pero nada que asustarse y nada que uno no pueda resolver haciendo las cosas bien. Fíjate que sí te iba a preguntar si había habido como que algún tema de este tipo de racismo, ¿no? Pero no sé, a lo mejor como que es ya mi maravilloso ideal, ¿no? De decir, no, pues si los mexicanos somos muy buenos y claro que nos aceptan y todo, pero pues sí, digo, supongo que sería también como que vivir en un mundo muy maravilloso el decir que no pasó y qué lamentable, la verdad, que hayas tenido que pasar por algún tipo de racismo en alguno de los equipos. Sí, no, de que existe, existe. Y existió y va a seguir existiendo. Pero al final de cuentas, como lo veo yo, va a depender mucho de la persona qué tanto dejes que te afecte o no te afecte. Digo, es como ahorita, no sé, hay mucha gente que se sintió ofendida por una declaración del presidente de Argentina de que nosotros venimos de los indios. Sí, pues la verdad, mucha honra, venimos de los indios y que ellos vienen de Europa. Pues sí, pues nosotros también, o sea, nuestra descendencia es española, ahí hay mucha gente de Italia por los apellidos y todo esto, pero pues al final de cuentas es una perspectiva de una persona. No hay que tomárselo personal, la verdad. Yo lo vi y fue así como que, pues así lo ve este señor y pues nada más, no tendría por qué ofenderme. ¿Vengo de los indios? Por supuesto que sí. Una de las culturas más avanzadas, comprobadas científicamente en la historia de la humanidad han sido los mayas, los aztecas. No hay un calendario más exacto que el que crearon nuestros indígenas aquí en México, así que yo no lo veo mal. Si nos ve así, que bueno, sí vengo de los indios sin ningún problema. La verdad que un poco de vergüenza me da el tema. No, la verdad no, es que al final de cuentas es la perspectiva de una persona y por una persona no vas a juzgar un país entero. Yo tengo No, totalmente, amigos, totalmente. grandes amigos. Y Sí, tú no sí, estarías totalmente. con nosotros, Agus, si No, pensaras obviamente, igual, o sea. pero que bueno, que la máxima representación de tu país a nivel mundial se haya dejado sin vergüenza, la verdad que deja un poquito de que desear. Volviendo un poquito al tema de la NFL, ¿te quedó algún equipo en donde te hubiera gustado jugar o quizás ser entrenado por algún entrenador? Se me da bien Bill Belichick a la cabeza o algún jugador con el que te hubiera gustado compartir cancha. No, fíjate que el simple hecho de haber pertenecido a algún equipo de la NFL para mí ha sido la mejor experiencia. Realmente no te lo pudiera describir. O sea, tener yo este jersey que está aquí a mis espaldas, tener este casco de aquí, que es uno de los mayores tesoros que puedo tener, ha sido extraordinario. Me tocó enfrentar a Tom Brady, me tocó enfrentar a Brett Favre. Tom Brady cuando estaba joven, o sea, tenía 5 años en la NFL cuando me tocó enfrentarlo. Bueno, no enfrentarlo, pero jugar en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Pero, digo, en ese entonces no sabía lo que iba a lograr Tom Brady. Así que, pues, puedo decir y me puedo jactar que cuando él estaba en su 5ª temporada, ya con 2 Super Bowls ganados, eso sí,
me tocó enfrentar a su equipo. Entonces, pues creo que el hecho de haber estado 4 años en la NFL ha sido de los más grandes logros que yo a nivel profesional. Digo, ahorita el logro profesional de estar en ESPN, que ahorita pudiera, digo, no es nada seguro, pero estoy buscando un lugar para ser el analista oficial de ese domingo por la noche a nivel nacional. Entonces, ya me ha tocado estar en ciertos Monday Night, estoy el jueves por la noche para Centroamérica, en el Red Zone, pero sí, me encantaría poder estar en un prime time como puede ser el domingo por la noche. Se puede venir a Fútbol para Futboleros, la verdad que acá va a ser bien bienvenido. Claro, Pero muy bienvenido. Ya mañana te mandamos el contrato y vemos cómo podemos arreglar entonces. Va que va. Con un buen asado, un mate, con eso tengo. Bueno, yo soy chef, así que podríamos hacer algo. Va. Y yo no soy chef, pero yo soy del norte y ya sabes que aquí la carnita asada no falla. Sí. Oye, ahorita que me estoy acordando, ahorita que dije bife, en la Patagonia hay un platillo especial que nos mencionan mucho, ahorita no lo recuerdo. Es un tipo de asado, pero no me acuerdo cuál es. Se come mucho el cordero en la Patagonia, se come el cordero, carnes exóticas, puede ser el ciervo, el yacaré también se come mucho. El yacaré es uno que nos mencionaban. De hecho, dentro de la interacción en Twitter nos mandaban fotos de estos platillos especiales. Solamente antojan, pero esperemos pronto por allá Argentina. Sí, es como un cocodrilo, un cocodrilo un poquito más chiquito que se come mucho en la Patagonia y también en las zonas del norte de Argentina. Tendré que ir, tengo que ir. Exótico. Bueno, pues ya con esto concluimos esta agradable, muy agradable entrevista. Muchísimas gracias, de verdad, Ramiro, por estar platicando aquí con nosotros. Me encantó tu anécdota de los 49, de verdad creo que me voy a ir con ella y me voy a quedar para siempre con ella. Me encantó, gracias de verdad de nuevo por compartir eso con nosotros. Y ya antes de terminar, ¿qué consejo o palabras le darías a quienes quieren dedicarse, ya sea como jugador profesional o analista deportivo, ya que estás también ahora ya en este ámbito, a esos jóvenes que aspiran a esto? Muy sencillo. No sirve de nada soñar. No sueñen, no lo sueñen. Y te voy a decir por qué. Se oye muy brusco porque es, atrévete a soñar y todo esto. Pero para mí, mi filosofía de vida o lo que a mí me ha funcionado, y te voy a hablar desde mi experiencia porque es lo que a mí me funcionó. Cuando uno sueña, está acostadito ahí en el sillón, está en su camita, está acostado, no está haciendo nada más que imaginar y soñar las cosas. Prefiero ser un hombre de metas, porque el hombre de metas se pone a trabajar, sabe qué hacer, cuándo lo tiene que hacer y cómo lo debe de hacer. Entonces, dentro de todo esto, hay una sola palabra que para mí separa al soñador y separa a la persona que cumple metas, y es la disciplina. Con eso tienes todo. Y la segunda, después de la disciplina, cuando tienen la disciplina, atrévanse a hacer las cosas. Atrévete a ir por tu meta, no por tu sueño, por tu meta. Porque en ese momento que tú decidas agarrar ese sueño y ponerlo en papel, es cuando se convierte, deja de ser un sueño, se convierte en una meta, se convierte en algo tangible. Ahora atrévete a hacerlo, atrévete a ponerlo como meta. Ese es el mayor consejo que les puedo dar, que es lo que me ha funcionado. Porque si te has dado cuenta, nunca fue para mí un sueño estar en la NFL, nunca para mí fue un sueño estar en ESPN, que amo mi trabajo, la verdad. Me pagan por hablar de fútbol. Lo único malo es que tengo que usar traje, pero fuera de eso, es hablar de fútbol. Es un domingo sentarme enfrente de una televisión, hablar de fútbol y ver fútbol. Así que mi esposa no me puede decir nada si me ve todo el día sentado viendo la NFL. Y si hay juego el jueves, tampoco me puede decir nada. Y el lunes tampoco me puede decir nada. Tengo 3 días en la semana donde si me ven nada más viendo la televisión, no me puede decir nada. Sábado si le sumamos el college. Y el college, entonces y el viernes, porque también el viernes hay colegial. Entonces, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes,
Mi esposa no me puede decir nada si me ve sentado viendo la televisión, fútbol americano. Soy feliz, por eso ya quiero que sea agosto. Ya, necesito que sea agosto y hasta el mes de febrero no me va a regañar si veo la televisión más de 5, 7, 10 horas. ¿Un campeón para el próximo Super Bowl? Uy, Kansas. Creo que le dolió mucho lo que sucedió este Super Bowl en contra de Tampa Bay y creo y me atrevo que se va a repetir el mismo Super Bowl. Tampa Bay en contra de los Jefes de Kansas City, pero ahora sí, Kansas City se lo lleva. Y ojo, por ahí Patrick Mahomes se aventó una declaración de que se podían ir invictos y creo que tienen con qué lograr. ¿MVP? MVP no va a ser Patrick Mahomes y yo creo que por el tiempo y por la edad, yo creo que se lo van a dar a Tom Brady. Yo creo que sí, porque ya avisó que su retiro está cerca. Yo creo que sería un premio a todo lo que hemos visto de papá, como le dicen muchos. Sergio en los controles está saltando a los gritos porque es su jugador favorito. El de muchos, y yo soy el que más critica a Tom Brady. No sabes la cantidad de personas que me escriben porque me dicen, ¿ahora qué vas a decir de Tom Brady? Pues que ya está viejo. Pero ya son detallitos que por ahí le fallan. O sea, si veo alguna falla, la voy a criticar muy duro porque el señor puso la vara muy alto. Lamentablemente o afortunadamente, el estándar de Tom Brady es el máximo para cualquier quarterback. Cualquier cosa de esa tiene que ser criticada. Sí, aparte que creo que, por lo menos lo que me pasa a mí, yo no soy un gran fanático de él, pero me molesta más la gente que es fanática, enferma de Brady y no tanto su persona. Creo que de ahí viene por ahí la crítica. Exactamente, yo sí lo critico muy duro. Obviamente no es odio, simplemente es crítica profesional. Listo, Dani, estamos. Muy bien, pues muchas gracias, Ramiro, muchas gracias, Agu, y muchas gracias, Chef Nafarrate, en los controles. Esperamos poder tenerte de nuevo con nosotros. La verdad fue una entrevista muy agradable y creo que podríamos durar mucho más tiempo platicando, pero pues bueno, por lo pronto pues ya se acaba nuestra entrevista. Muchísimas gracias, gracias por vernos a todos, nos vemos a la próxima. Hola amigos de Fútbol para Futboleros, yo soy Dani y los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones de los videos que subimos y de nuestros en vivos. Así también los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, para que chequen el contenido que tenemos para ustedes, para que nos conozcan un poco más y chequen las nuevas secciones.